Hoy en Actualidad y Psicoanálisis, ¿cómo les va? Vamos a hablar de un tema picante, como se dice ahora, picante y poco transitado por nosotros, los psicoanalistas. Más vale parecen los libros de autoayuda que hablan de la felicidad. Sin embargo, hoy tenemos el honor de que un colega nuestro, el doctor Daniel Antar, psicólogo, psicoanalista, especialista en niños y adolescentes, gran investigador, gran lector, gran estudioso, como todos nosotros, por lo menos los que participan de este programa, se tomó el trabajo de investigar y publicó este libro que está calentito, recién salido del horno, acerca de la felicidad. Es decir, que ya Freud había hablado de la felicidad y hoy tenemos la suerte de un libro acerca de la felicidad que será un Freud ayornado, ¿no? Con la experiencia, el conocimiento. Y vamos a ver de qué habla. ¿Cómo estás, Dani? Muy contento de estar en tu programa, de que me invites a hablar de este tema, que es un tema obviamente que me interesa muchísimo, y que podamos, si es que lo logramos, sacarlo, ¿no?, de la bibliografía cursi de autoayuda para elevarlo a un nivel, digamos, que merece, ¿no es cierto?, que es un nivel Claro, psicoanalítico. Claro. Mira, recién... La verdad que tienes razón, Daniel, porque resulta que cuando yo hablaba de amor en la APA, entre todos me decían, habla de telenovelas. Exacto. Y si hablas de felicidad no te cuento, ya es el sumum de la autoayuda. Sin embargo, Freud se tomó el trabajo de hablar de qué es la felicidad. Y le vamos a preguntar al doctor Antar, ¿qué es la felicidad para vos? Antes de responderte, y en relación a la mención de Freud, algo que poca gente sabe, quería aclararlo, que en el famoso trabajo y canónico trabajo del malestar en la cultura, Claro. Freud originalmente lo iba a llamar la infelicidad en la cultura. Pero a los editores les pareció, para aquella época, que había que elevar el psicoanálisis al nivel de las otras ciencias, ¿no es cierto?, que eso podía quedar un poco cursi. Entonces le propusieron cambiar el término infelicidad por malestar. Mira. Pero todo el texto está vinculado justamente a la dificultad del ser humano para ser feliz. Me preguntas qué es la felicidad. En principio, casi me dan ganas de contestar diciendo qué no es la felicidad. Habitualmente confundimos el fin y el propósito de toda vida, que Freud lo dice en el malestar de la cultura, del ser humano es conseguir placer y evitar el dolor. Freud nos decía en ese texto que menciono, en el malestar en la cultura, que el propósito y fin de toda vida es evitar el dolor y conseguir el placer. Ahora bien, yo creo que faltó agregar a esa tesis freudiana que se desarrolla a lo largo de todo el texto, algo muy importante que él mismo mencionó y dilucidó, que es el problema de los vínculos. La felicidad está ligada más que al placer o a la consecución del placer en sí mismo, es a la consecución del placer articulado al sentido. Yo creo que la felicidad es un fondo estable, ¿no es cierto?, de dicha interior que trasciende los vaivenes y los avatares de los sinsabores de la vida. Esto es muy interesante. Es decir, que uno se puede sentir feliz a pesar de los sinsabores de la vida. Totalmente. Bueno, pero esto es fundamental, Daniel, porque vos escuchás a la gente quejarse de que está mal, desde que el tiempo está raro, que hay mucha humedad en Buenos Aires o no sé dónde, pero que
todo está mal y todo está caro y todo no alcanza. Y esa sensación para mí es de bienestar. Aproximo una palabrita que es bienestar, que es como una paz interior. No mueve el amperímetro, esa paz interior, esa felicidad, como le dirías vos, los vaivenes, salvo que te partan la cabeza con un rayo o tengas una pérdida horrorosa, que hay pérdidas horrorosas, una pérdida importante, pero se mueve el amperímetro, se transita el duelo, se transita la pena, la tristeza, pero esa paz que uno ha establecido queda. Totalmente de acuerdo. Me gusta el término que usás, que se llama que decís amperímetro. Y porque soy juvenil. No, porque también los chicos dicen así. Pero está ligada también a la idea de una especie de termostato interior, claro, que regula incluso las experiencias muy negativas de la vida. Obvio que existen los traumas, obvio que existen las crisis económicas. De hecho, la estamos atravesando y es muy dura. Yo desde que nací estoy atravesando crisis económica. Absolutamente, los argentinos estamos acostumbrados. Sí. Y sin embargo, y los psicoanalistas lo sabemos muy bien, hay una posibilidad, y hay que trabajar para eso. Vos tenés un libro que se refiere a quién quiere curarse y tiene mucho que ver con eso, justamente, que hay que trabajar para poder ser feliz. No sé feliz naturalmente. La felicidad tiene que ver con un proceso de internalización de una estructura, ¿no es cierto?, que se estabiliza dentro de uno y que tiene que ver con un vínculo que promueve la sensación de alegría, de esperanza, de fe en la vida. Si me preguntás, yo diferencié para, digamos, que no generar confusiones, que hay dos tipos en realidad de felicidad. Una es la felicidad estado, esa es mi tesis central, y otra es la felicidad estructura. La felicidad estado es la felicidad evanescente, de la dopamina, esa que me da la droga, el dulce de leche, el chocolate que me comí. Está bien el chocolate que me comí, pero es efímero, pasa y luego, si no hay una felicidad interior estabilizada, hay vacío. Y cuanto más chocolate como, y no logro llenar ese vacío, más sufrimiento tengo. En cambio, la felicidad estructura está ligada a un proceso que tiene que ver con nuestras relaciones más primarias y tempranas, que han sido internalizadas, y si han sido adecuadamente internalizadas, ¿no es cierto?, se establecen como ese estado perdurable de felicidad que aún en los avatares más duros de la vida, y tengo experiencia, y todos tenemos experiencia de gente que ha pasado por los campos de concentración, y sin embargo, los que han sobrevivido han podido capitalizar creativamente esas muy duras experiencias. Eso es llamativo, ¿eh? Sí. Es llamativo. Como la gente que ha sufrido más realmente, no emocionalmente, realmente, y por supuesto con su identidad de percepción emocional, es la que puede por ahí disfrutar más profundamente del sol, de las plantas, del aroma, totalmente, del encuentro. Totalmente. ¿No? Tantas cosas lindas que hay, pero hay que tener ganas y estar preparado. Yo me acuerdo que Freud, en el Malestar en la Cultura, dice que la vida tiene dos caminos para ser felices. Una es evitar el displacer, que hay mucha gente, y sobre todo colegas nuestros, que tratan de ser felices evitando el displacer. Gran signo de interrogación con mayúscula. Y la otra, buscando el placer. Pero, ¿qué es buscar el placer? El placer, uno transforma un encuentro en placentero. Hay algunos que se dan sincrónicamente y hay otras que se trabajan. Hay un dicho que dice que tengas un buen día, pero un buen día
no se fabrica solo. Hay que procesarlo y trabajarlo. No es una cosa de hacer la plancha y esperar que te lluevan rosas. Hay que buscar que te lluevan rosas si te gustan las rosas, ¿no? Absolutamente. Esto que vos decís es importante. Ese trabajo que implica transformar el placer en un bienestar perdurable, Claro. tiene que ver en lo más primario, en lo más primigenio, con la relación más temprana, que es la relación del bebé con la madre. Yo te decía, antes de empezar, que algo que me asombró indagar es que la raíz de la palabra felicidad es fel, que quiere decir pezón. O sea, la felicidad está ligada a nuestra relación más primaria con el pecho, pero no alcanza con el placer que otorga el pecho. En esa relación, y esto Freud lo dijo muy bien, no estoy inventando nada, el bebé tiene que encontrar un anclaje donde encuentra sentido. Si a partir de esa función nutricia el ambiente es contenedor, es sostenedor, como decía Donald Winnicott, un gran psicoanalista inglés, desarrolla un sostén y una manipulación adecuada, ese sostén se internaliza y es justamente ese fondo de estructura perdurable que le empieza a otorgar sentido a la vida. Porque esa primera relación temprana es la que introduce de a poco y gradualmente la presentación del mundo. Lo que hace que sintamos que el afuera y el adentro tienen un sentido, que podemos crear, que podemos desarrollar algo lúdico con la vida y el mundo. Por eso he desarrollado un concepto, y paso el chivo, de algo que está en el libro y yo llamé la función lúdica de la mente. Si no desarrollamos esa función de juego, de encontrar en la vida, de establecer un ligamen que dé sentido a través del arte, a través de lo que estamos haciendo acá, a través de la poesía, la vida justamente pierde todo valor existencial como humano. Queda un valor simplemente animal y veterinario. Y al ser humano no le alcanza con eso. Siente vacío. No, pero no todo el mundo es creativo. Exactamente. Ese es el problema. No. Exactamente. Hay gente con mucho más pensamiento concreto del que imaginamos. Exactamente. Lo blanco es blanco, lo negro es negro, el gris más o menos. Hay mucha gente que uno podría decir como diagnóstico, es una psicosis psicoanalítica desde el punto de vista psicoanalítico, no desde el punto de vista psiquiátrico, donde están las alucinaciones, los delirios. No, totalmente. No. Es sutil la locura. Hay incoherencias en el discurso, sutiles. Me gusta mucho lo que decís. Claro. Hay un discursos en nuestros consultorios que lo llamamos contradictorio, alexitímicos, o sea, carentes de un fondo emocional que le dé colorido a lo que se está diciendo. Todos son vivencias, como dijiste vos, mecánicas. Arreglé el coche, compré esto, fui allá, vine acá, pero no tiene un trasfondo de articulación. No hay un relato. No hay un relato. No hay un discurso. No hay un discurso, No hay. tal cual. Y hay mucha gente que habla así. Eso. Mucho más de lo que uno percibe. Qué sé yo, uno está más atento a esas cosas porque escucha profundamente al otro. Y puede pasar inadvertido para esta escucha actual que es totalmente frugal, para decirle de alguna forma. Es una escucha frugal. ¿A quién le importa el otro? Al psicoanalista. En el consultorio, cuando un paciente nos relata algo y le preguntamos, ¿y qué sintió cuando le pasó eso? Claro. Lo estamos remitiendo a conectarse con sus emociones, de las cuales muchas veces está totalmente desligado. Muy bueno, Daniel. Excelente. Es hora que los médicos clínicos también hagan este tipo de anamnesis. ¿Qué sintió? Exactamente. Porque cada uno siente diferente. Incluso el tema que nos rejunta
re junta, porque hace tiempo que no viene Daniel al programa, pero estuvo. La felicidad. Para cada ser humano, la felicidad es diferente. Absolutamente. Totalmente diferente. Absolutamente. Y depende el momento de tu vida, ¿no? Totalmente. Porque hay gente que le atribuye solo a la juventud la posibilidad de ser feliz. Entonces, si pasa determinada edad, bueno, vivir de recuerdos, no de proyectos nuevos, sino de recuerdos, que me parece un horror, o vivís añorando esa época. Estás melancólico, disfrazado de qué sé yo, que haces buena gimnasia, comes comida saludable, te mantenés activo, pero si vos ves la cara, la expresión de la cara es amarga. Absolutamente. Es amarga. No hay una expresión donde se ve realmente el estado de ánimo. No hay una expresión, una felicidad, o una paz, o un bienestar. Eso. Lo que vos decís es importante, la mímica. Viste que cosas antarlas, hay mujeres que decimos cosas importantes. Pero súper importante. Tengo que decir, el machismo que tiene no se puede Pero creer. realmente me parece importante porque en la mímica de una persona uno puede detectar claramente cuando hay brillo en su mirada, cuando su semblante traduce una actitud, aún en los momentos difíciles, hacia la alegría, hacia la necesidad de la conexión emocional, hacia la necesidad de querer compartir junto con el otro o la situación que uno esté viviendo, un momento de creación, un momento donde todo el tiempo me puedo estar revelando a mí mismo, ¿no es cierto?, a través de lo que fue, de una actividad deportiva, de una relación profesional, de nuestro trabajo, de compartir con amigos, ¿no? El gran problema es cuando estamos replegados. Freud le llamaba introversión, tomando este término de Jung, ¿no es cierto? Maravilloso término de Jung. La introversión de la libido, que da muchas veces falsos cuadros de supuesta mal diagnosticadas depresión. La introversión de la libido no descargada da una impresión de una depresión, porque hay astenia, hay decaimiento, hay ganas de nada, parece una depresión. Pero el gran Jung dijo introversión de la libido y el gran Freud lo tomó. Es decir, que cuando la gente es inteligente, la envidia no existe. Exactamente, exactamente. Ahora que... Y está sólidamente instalada, ¿no? Exactamente, exactamente. Yo creo que, no sé si tenemos tiempo, ¿no? Decí lo que tengas que decir, que ya te van a cortar, quédate tranquilo. Yo creo que el tema de la felicidad es un tema que hay que volver a reinstalarlo, porque el fin último por el cual consultan en definitiva a todos nuestros pacientes es por querer vivir un poco mejor. Pero eso mejor no se sabe qué es y hay que buscarlo en nuestro interior. Volvemos finalmente a la sentencia de Sócrates. Conócete a ti mismo. Y claro. Pero qué maravilla, Daniel. Qué evolución maravillosa. Gracias Luisa. No Gracias por porque invitarme. antes no eras interesante, sino que ahora estás muy profundo, muy interesante, y va a haber que leer este libro acerca de la felicidad, que creo que ningún analista se debe haber animado a escribir. Creo que soy uno de los primeros. Me parece que sí. Y sí, y el tema de la descarga, también Freud lo usa a nivel funcional con respecto a la felicidad. Cuando hay acumulación de cualquier cosa, no hay felicidad, hay que descargar, y en el momento de la descarga estaría la felicidad a nivel fisiológico. Exactamente. ¿No? Otra cosa es el deseo,
que estamos ya en otro nivel que no es el pulsional. Ahí está. El deseo es todo un trabajo psíquico. Muy bien. Para pasar de la necesidad al deseo. Ahora, ¿cuánta gente pasa de la necesidad al deseo, Daniel? Es un tema interesantísimo. Vos tocaste un tema que realmente me preocupa y me ocupa mucho. Claro. En psicoanálisis hablamos todo el tiempo del deseo, pero no alcanza con desear. Hay dos tipos básicamente de deseo. El deseo fisiológico, de descarga atencional. Eso trae placer, como dije, dopamina. Y hoy la neurobiología da cuenta a través de los mapeos cerebrales y demás que digamos, eso es pura dopamina, pero la dopamina es adictiva. Ahí estamos incluso en el origen de las adicciones. En cambio, el otro neurotransmisor importante es la serotonina. La serotonina volvió a estar de moda. Volvió a estar de moda, ¿pero por qué? Porque se descubrió que la persona, como decíamos, que desea creativamente, buscando un lazo con la vida, buscando encontrar sentido, creando sentido, desarrolla serotonina, que es un gran regulador neurobiológico y que incluso regula la dopamina, la cantidad de dopamina en el cerebro. Con lo cual, a mí me parece maravilloso que hoy muchas de las cosas que el psicoanálisis ha investigado, la neurobiología esté confirmándolas. Pero ya Freud lo anunció. Absolutamente. El sustrato bioquímico de cada una de nuestras acciones anímicas tienen que tener un sustrato químico, lo dijo. Espero que sigan investigando. Exacto. Y aparecieron las neurociencias, exacto, la neurobiología, pero ya el gran maestro lo había dicho, anticipado totalmente. Y nos dejó a nosotros la necesidad o la presión o la orden de seguir investigando. No sé cómo lo viviste, a mí me sale naturalmente. Bueno, Emiliano está dando lugar al corte de este diálogo. A medida que estamos más grandes, estamos más interesantes. Yo creo que si somos como el vino, ¿no es cierto? Sí. Si no nos picamos de grande, nos ponemos más añejos y más sabrosos. Tal cual. Eso decía el gran Mauricio Abadi. Hay que envejecer como el vino añejo. Qué interesante. No como el vino agriado. Qué lindo. Mauricio Abadi, un gran maestro. Gran maestro argentino, internacional, poco mencionado, devaluado. Estos argentinos somos difíciles. Muchas gracias, Daniel. ¿Cómo agradecerte traer un tema tan fundamental para la vida como es la felicidad y la dificultad en ser felices, que es patognomónico de los neuróticos, y somos todos neuróticos? Exactamente. Así que muchísimas gracias. Vamos a las reflexiones finales, como siempre. En Hotel Casino Magic Neuquén le proponemos una estadía completamente placentera y saludable. Este establecimiento hotelero de 5 estrellas es el único de la zona con los servicios de más alto nivel. Amadeus, FM 91.1. Hablar de la felicidad es una gran responsabilidad para los psicoanalistas y para todo el mundo. Ser feliz a veces parece una utopía, algo inalcanzable,
Y algunos piensan que el camino es tratar, la vida es el camino tratando de acercarnos al ideal. Y el ideal de mucha gente es ser feliz. Ahora, ¿qué pasa? La gente, cada uno, cada universo singular y personal es feliz de otra forma. Hay gente que necesita estar todo el día en actividad, cambiando de actividad y haciendo cosas. Hay gente que está todo el día lazy, ¿no? Tirado. Y hay gente que tiene un intermedio, ¿no? De alternancia entre actividad, reposo, ocio, placer, deseo. ¿Y qué nos decía Freud? El malestar de la cultura, tal cual nos trajo el doctor Daniel Antar. ¿Qué dice? Hay dos caminos, dice Freud. Un camino es evitar el displacer y el otro camino es buscar el placer. Los dos caminos son absolutamente ideales, porque evitar el displacer en la vida, si vivís realmente la vida, como dice Ladia Blas, que honrar la vida, es inevitable el displacer, la frustración, la angustia, inevitable. Y si buscas todo el día placer es muy difícil, es utópico, justamente por las incidencias e inconvenientes que hay en todas las vidas. Ahora, si te quedas encerrado en un cubículo de acrílico, tampoco sos feliz, porque como decíamos con Daniel, hay que compartir. Cuando uno se da cuenta que hay la necesidad de compartir para vivir, como les decía el otro día, si no tenés un interlocutor válido te podés morir, y solo el autoerotismo no va más, solo para los bebés chiquitos. Ya en la felicidad encontramos con el diálogo interpersonal, el reconocimiento del otro como objeto diferente a uno mismo, y así viene el placer, la felicidad y este programa Actualidad y Psicoanálisis, hablando acerca de la felicidad. Nos vemos.